Muy buenas tardes. Soy Carlos Núñez, estudiante de la Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Área Química Orgánica 2. Hoy les estaré hablando y explicando un poco sobre los alcoholes. Los alcoholes. Básicamente los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un grupo hidroxilo enlazado a un grupo saturado. Es decir, un carbono que se encuentra enlazado a cuatro átomos mediante un enlace simple, sin dobles ni triples enlaces. El hidroxilo. El grupo hidroxilo o grupo oxidrilo es un grupo funcional formado por átomos de oxígeno y otro hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos, entre otros compuestos orgánicos. Tenemos la estructura de los alcoholes. Los alcoholes tienen una estructura general ROH. El grupo H se encuentra enlazado a un grupo alquílico R, cuya estructura varía de un alcohol a otro. La unión entre R y OH es mediante un enlace simple, covalente, R enlace OH. En la siguiente imagen se muestran tres estructuras genéricas para los alcoholes, teniendo en mente el átomo del carbono que está saturado, es decir, forma cuatro enlaces simples. Como podemos ver aquí en la figura, tiene el alcohol primario, el alcohol secundario y el alcohol terciario. Seguimos por los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del carbono funcional al que se le una el grupo hidroxilo. Tenemos primero el alcohol primario. Se utiliza la piridina, PY, para detener la reacción en el aldehído, CR03, H. Se denomina reactivo de Jones y se obtiene un ácido carboxílico. Como podemos ver acá en la imagen, en el cuadro, tenemos al alcohol primario, su estructura y su ejemplo. Tenemos el alcohol secundario. Se obtiene de una acetona más agua. Tenemos acá en la segunda casilla del cuadro. Y tenemos por último el alcohol terciario. Si bien resiste a ser oxidados por oxidantes suaves, se utiliza uno genérico, como es el pengamanato de potasio. Los alcoholes terciarios se oxidan dando como productos una acetona con un número menos de átomos de carbono y se libera el metano. Como podemos ver acá en la última casilla, su estructura y su ejemplo. Tenemos sus características generales. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo o H. El metanol es el alcohol más sencillo, que se obtiene tras la producción de monóxido de carbono con hidrógeno, como podemos ver acá en esta imagen. Sus características generales. Tenemos por un lado el metanol. Es un líquido incoloro. Su punto de ebullición es de 65 grados centígrados. Miscible en agua y en todas las proporciones. También es venenoso. Solamente 35 miligramos pueden matar a una sola persona. La mitad del metanol producido se oxida a metanal, o sea, el formaldehído. El material de partida para la fabricación de resinas y plásticos en la industria. Tenemos también, por otro lado, el etanol. Se obtiene por la fermentación de materia vegetal, obteniéndose una concentración máxima de 15% de etanol. Por la destilación se puede aumentar esta concentración hasta 98%. También se puede obtener etanol por hidratación de etileno, o sea, eteno, que se puede obtener a partir del petróleo. Como tenemos acá este ejemplo que lo explica. Seguimos. Sus usos. Uno de sus usos, de los principales a lo que se le denomina el alcohol, son en bebidas. Si bien no es la función principal del alcohol, pero presenta el etanol en alguna de las bebidas, es de la mayor conocimiento popular, así como el etanol, producto de la fermentación de la caña de azúcar de uva, manzana, etcétera. Está presente en numerosas bebidas de consumo social y estas bebidas de consumo social se denominan bebidas alcohólicas por su presencia en ellas. Y tenemos su principal aplicación
y su principal uso, que es de la materia prima química. El metanol se utiliza en la formación de formaldehído mediante su oxidación catalítica. El formaldehído es utilizado en la manufactura de plásticos, pinturas, textiles, explosivos, etc. El butanol se utiliza en la producción de butano etanoato. Es un éter utilizado como saborizante en la industria alimenticia y en la confitería. El alcohol alílico se utiliza en la producción de ésteres, entre ellos el ftalatol de dililo y el isoftalato de dialolilo, los cuales sirven de nomómeros. El fenol se usa en la producción de resinas, manufacturas, nylon, desodorantes, cosméticos, etc. También los alcoholes se le denominan capacidades antibacterianas y se utiliza mucho también en la parte farmacéutica. Seguimos en combustibles y el alcohol gelificado produce la combinación de metanol o de etanol con acetato de calcio. Este alcohol se utiliza como fuente de calor en las estufas de compañía y de ramas más seguros que los alcoholes líquidos. El llamado biobutanol es usado como combustible en el transporte, al igual que el alcohol isopropílico, que puede usarse como combustible, aunque su uso no es recomendado. También tenemos, como ya se los había comentado antes, en antisépticos. El alcohol isopropílico al 70% de concentración es utilizado como antiséptico externo para la eliminación de gérmenes, retardando su crecimiento, al igual que el alcohol etílico es utilizado con este mismo fin. También tenemos sus otros usos, que es el ciclohexanol y el metanociclanol, utilizados en los acabados textiles y procedentes de muebles y quitamanchas. Tenemos la bibliografía de donde he sacado toda la información para que la chequen y de allí pueden absorber más conocimiento. Yo soy Carlos Núñez y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Parra, estudiante de la Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, materia Química Orgánica 2. Hoy les vengo a hablar sobre los fenoles. El fenol, cuando se encuentra puro, se trata de un sólido cristalino entre incoloro y blanco, que posee un olor característico dulce y alquitranado. A temperatura ambiente se encuentra también como un polvo blanco. En contacto con el aire, sus cristales son altamente higroscópicos y toman una coloración entre rosada y rojiza. Higroscópico quiere decir que tienen la capacidad de poder absorber la humedad a su alrededor. El producto comercial es una solución de fenol en agua densa y almibarada. El contenido mínimo de fenol en el aire y en el agua detectable por el olfato humano, es decir, 40 partes por billón en aire y 1 parte por millón en agua, es inferior al contenido peligroso para la salud, lo que ayuda a prevenir el riesgo de exposición severa. El fenol es un reactivo inflamable altamente corrosivo. Este es moderadamente volátil a temperatura ambiente. Es soluble en alcohol, glicerol, petróleo y una cantidad moderada del mismo puede solubilizarse con agua. A temperaturas por encima de 68 grados centígrados, el fenol es completamente soluble en agua. Propiedades químicas del fenol. El fenol posee en su estructura un anillo bencénico y tiene un grupo hidroxilo en lugar de uno de los átomos de hidrógeno propio del benceno, tal y como lo muestra la estructura presente. Gracias a la presencia del anillo bencénico dentro de su estructura, el fenol posee la capacidad de estabilizarse. Esta posibilidad de estabilización del fenol hace que pueda perder con relativa facilidad el hidrógeno de su grupo hidroxilo, haciendo que se comporte como un ácido débil. En presencia de grupos electrofílicos, se enfatizan las propiedades ácidas del fenol. El fenol es un material combustible en sí mismo, que se quema en presencia del oxígeno y puede producir monóxido de carbono, como producto de una combustión incompleta, el cual sabemos que el monóxido de carbono es un gas tóxico. Producción del fenol. Las rutas de obtención de fenol que se emplean comercialmente son
proceso de separación física del fenol mediante destilación fraccionada de alquitrán de hulla o del petróleo. Acá en la imagen de la derecha podemos observar cómo es el alquitrán de hulla, un líquido entre café y negro muy espeso. La otra forma de obtención de fenol sería por síntesis química por oxidación parcial de cumeno o tolueno o por hidrólisis de clorobenceno en fase vapor. De las rutas mencionadas anteriormente, solamente tiene importancia comercial la oxidación de cumeno y la oxidación de tolueno. La oxidación parcial de cumeno es el proceso más ampliamente usado en la fabricación del fenol y es el proceso de producción que voy a explicar a continuación. El proceso de producción de fenol mediante la oxidación de cumeno consta de dos etapas. En la primera de ellas se da la formación de un hidroperóxido de cumeno por oxidación del cumeno, y la segunda etapa consiste en el rompimiento del hidroperóxido con formación de fenol y acetona. Acá en la diapositiva podemos observar cómo se representa esto mediante fórmulas. La oxidación de cumeno con aire o una mezcla de aire y oxígeno se hace sobre el principio de columna de burbuja en un reactor de acero inoxidable. En la industria son comunes las series de entre 2 y 4 reactores. La oxidación se lleva a cabo a temperatura entre 90 y 120 grados centígrados y a presiones de entre 0.5 y 0.7 pascal. La reacción se realiza en un sistema alcalino estabilizado a una acidez de 7 a 8 o en un sistema inestable de entre 3 y 6 de pH. La reacción de oxidación es autocatalítica, lo que significa que la velocidad de reacción incrementa a medida que aumenta la concentración de hidroperóxido. El de oxígeno en el gas de salida del reactor es de 1 al 6% en volumen. La concentración crítica de oxígeno para que se presente la ignición de una mezcla de cumeno, nitrógeno y oxígeno es de 8.5% en volumen a la presión de reacción de 0.5 a 0.6 pascal. La mezcla de oxidación contiene de un 20 a 30% de hidroperóxido de cumeno. Si la oxidación se hace en sistemas alcalinos estabilizados, la mezcla de oxidación se lava con agua para retirarse sales inorgánicas. Luego de ello, se retira el cumeno que quedó sin reaccionar del efluente del reactor mediante destilación al vacío que permite lograr un contenido de hidroperóxido de 65 a 90% antes del rompimiento. El rompimiento de hidroperóxido de cumeno a fenol y acetona catalizado por ácido sigue un mecanismo iónico. El ácido sulfúrico se emplea casi en forma exclusiva como el catalizador en esta industria. El rompimiento catalizado por ácido se realiza de dos maneras, en proceso homogéneo y en proceso heterogéneo. El proceso homogéneo emplea un exceso de acetona y 0.1 a 2% de ácido sulfúrico. Se realiza a la temperatura de ebullición de la mezcla hidroperóxido de cumeno-acetona, que depende del contenido de esta última, es decir, de la acetona. La remoción de calor se hace en este caso mediante la evaporación de acetona de la mezcla reaccionante. El proceso heterogéneo se hace empleando ácido sulfúrico al 40 al 45% en una relación concentrando ácido de 1 a 5. Estos compuestos se mezclan en una bomba centrífuga y se llevan a un recipiente en que ocurre la reacción y se mantiene en una temperatura de 50 a 60 grados centígrados, gracias a un sistema de enfriamiento. Purificación. El ácido sulfúrico se retira o se neutraliza para evitar la corrosión de los equipos posteriores y para impedir la catálisis ácida de la condensación de los productos de la ruptura. La neutralización del ácido se puede hacer con solución de hidróxido de sodio o de difenolato. Luego de la neutralización, se procede a hacer una destilación de la mezcla, cuyo primer producto es la acetona cruda. El fenol crudo destilado se purifica por destilación extractiva con agua o pasándolo por una resina acídica de intercambio iónico. Las destilaciones subsiguientes del fenol permiten llevarlo hasta una concentración superior al 99.9%. Aplicaciones y usos. El fenol se utiliza en modo directo como componente de productos medicinales y de aseo, pero principalmente constituye la materia prima
para la fabricación de otros reactivos y de productos finales. Algunas de las industrias en que se utiliza el fenol son la de explosivos, fertilizantes, pinturas, plásticos, cauchos, textiles, adhesivos, droga, papel, jabones, entre muchos otros. El fenol fue ampliamente utilizado durante el siglo XIX en el tratamiento de heridas y como un antiséptico y anestésico local. Actualmente se utiliza también como antiprurítico, agente cauterizante, anestésico tópico y como repelente químico para la piel. Los usos medicinales actuales del fenol incluyen su incorporación en desinfectantes, antisépticos, lociones, pomadas, ungüentos, gotas para los oídos y la nariz, lociones para heridas, lavados bucales, gota para el dolor de muelas, analgésicos tópicos y lociones antisépticas. Mi nombre es Eder Parra y muchas gracias por su atención.